Ahora presentamos, con un alto contenido para la más exigente teleaudiencia, nuestro acostumbrado comentario editorial, en la voz de Ramón de Luna. Amigas y amigos, he titulado el comentario de hoy: ¿cómo ha sido posible algo así? La cifra nos causa espanto, incredulidad, estupor. Sí, en pleno siglo XXI, siglo de luces, de Internet, de inteligencia artificial, pero también donde la ignorancia ha imperado y las puertas se han cerrado a muchos. Parece increíble que 87 millones de niños hayan quedado sin completar el esquema completo de vacunación, pero que 48 millones de ellos, sus padres, se ocuparon de llevarlos a los centros públicos de vacunación. Es posible que en nuestro país algunos miles no hayan recibido ni siquiera una vacuna contra la tosferina, la malaria, sarampión, viruela, la poliomielitis o gastroenteritis. En nuestro país, casi siempre los padres han acudido y llevado sus niños a los centros de vacunación. Es más, recordamos que cuando éramos niños, y de eso hace mucho tiempo, la tiranía trujillista se ocupaba de iniciar campañas de vacunación en los años escolares con las vacunas existentes en aquel tiempo. Tal vez si hay padres que ahora han descuidado la aplicación a sus hijos de las mencionadas vacunas, han sido padres haitianos, pero hasta ellos se han beneficiado con los servicios de vacunación que los diferentes gobiernos ponen en práctica cada cierto tiempo. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia ha revelado cifras alarmantes, pues en el informe de la UNICEF ya se comienza a observar. Apunta dicho organismo que ya se comienza a observar los resultados del retroceso de los últimos 10 años. Dice UNICEF que en el 2021 la cobertura de la primera y tercera dosis de la vacuna contra la difteria, tétanos y la tosferina en la América alcanzó su nivel más bajo en 20 años, con 87% y 81% respectivamente. En ese contexto, la Organización Panamericana de la Salud llamó a frenar la caída en la tasa de vacunación y evitar el resurgimiento de enfermedades prevenibles durante la 23ª semana de vacunación en las Américas, que se conmemora del 26 de abril al 3 de mayo. En el fin del estudio se destaca que en naciones de Centroamérica, como es Costa Rica, al 12 de diciembre del 2024, se habían confirmado por laboratorio 113 casos de tosferina, tasa de un 2 por 1 por cada 100.000 habitantes, que es mucho decir. Padres y madres dominicanos, si queremos una población sana, fuerte, robusta, deben preocuparse de que sus niños deben llevarlos a las sesiones de vacunación que el gobierno de turno ha puesto en práctica este año. Este fue nuestro comentario editorial en la voz de Ramón de Luna. La elección del sucesor del Papa Francisco es una decisión política, así siga ritos religiosos y sea fruto de una elección en la que los votantes son un selecto grupo de eminentes sacerdotes que, según la doctrina de la Iglesia Católica, actúan bajo inspiración divina.
Para que el nuevo pontífice sea anunciado, los diferentes grupos de cardenales que forman el llamado cónclave, cada uno con sus intereses particulares, deben formar alianzas y acuerdos a lo largo del proceso. Cuando los 135 cardenales con derecho a voto tienen derecho a voto hasta los 80 años, estén encerrados en la Capilla Sixtina, comenzarán las sesiones de votación y se consolidarán algunas convergencias y muchos desacuerdos iniciados en reuniones anteriores o en contactos informales de los últimos días, semanas e incluso meses. En la reunión secreta que empezó hoy 7 de mayo, se forman nuevas posiciones, especialmente después que se cuenten los resultados de cada ronda de votaciones. Ese frente sí está feo. El ataque con misiles de India contra Pakistán, ocurrido en la madrugada de este 7 de mayo, es el episodio más reciente de un largo conflicto cuyas raíces se extienden por más de 7 décadas. Hasta 1947, India y Pakistán eran parte de un mismo territorio sometido al dominio colonial británico. Al declararse la independencia de India, el territorio se dividió en dos partes, una de mayoría musulmana, Pakistán, y otra de mayoría hindú, en la India. Fue un proceso que se desató una ola de violencia que produjo aproximadamente 1 millón de muertos y 15 millones de desplazados. Sus consecuencias se extienden hasta hoy. 7 miércoles de mayo, India lanzó ataques contra varios objetivos en Pakistán, según reconocieron funcionarios de ambos países. Al menos 7 personas han muerto, según Pakistán. La zona de Cachemira, donde ocurrieron parte de los bombardeos, es el corazón de la enemistad entre los dos países. A continuación, le contamos en 3 preguntas el origen de este conflicto que preocupa especialmente al mundo por tratarse de 2 países con armas nucleares. La India, bajo control británico, abarcaba más de 4 millones de kilómetros cuadrados, más del doble del tamaño de México. Los entonces 400 millones de habitantes se repartían en un complejo entramado de antiguos reinos con una amplia diversidad religiosa. Los indios conformaban aproximadamente el 65% de la población, mientras los musulmanes eran la principal minoría con un 25%, por delante de los siíes o sijes, jainas, budistas, cristianos, parsis y judíos. Estos colectivos coexistían con la mayoría hindú en las regiones del sur, centro y parte del norte, y con la mayoría musulmana en provincias del noreste y noroeste del país. Con el Imperio Británico inmerso en la Segunda Guerra Mundial, el movimiento pacifista por la independencia de India, liderada por Mohandas Karaman Gandhi, ganó protagonismo. Una India soberana y emancipada de Londres era cuestión de tiempo, pero ¿cómo sería? Además de Gandhi, 2 figuras marcaron el devenir del país: Jawaharlal Nehru y Mohammad Ali Jinnah. Entonces los ingleses, viendo las debilidades de la composición social, comenzaron a atizar el fuego entre musulmanes e indios, o los hindúes. Comenzaron a atizar el fuego y a ponerlo a pelearse. Y ahí viene la división de todo ese territorio y el pleito entre ellos. De que habla, amigos, viene de Puerto Príncipe, la capital de Haití. Increíble. Una comerciante haitiana se encuentra bajo custodia de las autoridades luego de presuntamente envenenar a 40 integrantes de una banda criminal que operaba en la comuna de Kescof, en Haití.
Según reportes de medios locales, la mujer había continuado con pan contaminado, empanadas conocidas en la zona como patés con aceite de oruga, un pesticida agrícola de uso común en labores del campo. Las víctimas, señaladas como miembros de un grupo que venía sembrando el terror en la comunidad desde enero, fallecieron tras consumir los alimentos. Testigos indicaron que los afectados presentaron convulsiones, dolores intensos y otros síntomas severos antes de morir, de acuerdo a una nota publicada en De Último Minuto. Tras el hecho, la comerciante tuvo que huir de la vivienda por temor a represalias y poco después la propiedad fue destruida por presuntos miembros del mismo grupo delictivo. La mujer se entregó voluntariamente a las autoridades y afirmó haber actuado sola, sin cómplices. Hasta el momento, el gobierno haitiano no ha ofrecido una declaración oficial sobre el caso ni sobre las consecuencias legales que enfrentará la implicada. Bueno, la policía tiene que ponerle atención en esta denuncia que hace Stephanie Paula, quien dice temer por su vida ante las amenazas de su ex pareja David Benjamín. Vamos a ver. Esos son los órdenes, ¿verdad que sí? Ok. Dime antes que todo, el nombre tuyo, ¿cuál es? Mi nombre es Stephanie. Yo voy a presentar esta denuncia porque ya eso está de casi hace un año. Me he movido y no se hace nada. Mi vida corre peligro, eso es amenaza, amenaza tras amenaza. Y ya no aguantamos, no encontramos dónde ir, no hemos tenido solución al problema. ¿Quién es que te está amenazando? David Benjamín, él trabaja en la Padre Villini, él se la pasa de la Padre Villini aquí a Nivaje y no se hace nada. ¿Y quién es David? David es el papá del niño mío, O sea, de 9 años. O sea que ustedes están separados. ¿Qué tiempo tienen ustedes separados ya? Tenemos casi un año separados, desde entonces tengo la orden desde hace casi un año. ¿Y qué pasa? No se ha hecho nada. Él no quiere aceptar esa separación. No. Él te está acosando donde quiera, tú me dices. Sí, donde quiera y como quiera. Fuimos a la base a ponerle una denuncia por intento de homicidio, porque intentó matarnos, nos chocó un motor, nos lo prendió, nos chocó a los dos juntos y ya no encontramos qué hacer. A los dos juntos, ¿cuándo te refieres que tú tienes ya otra pareja? Sí. Ok. Ya no encontramos qué hacer. Ok. Entonces, ¿qué tú le pides a las autoridades, a la justicia ahora mismo? Que tienen que agarrarlo porque él no pasa de la Padre Villini aquí a Nivaje. Eso acechándome, amenazando, ya no encontramos más que hacer. Okay. Me voy para esto de Yaque, para donde mi pareja, y también se la pasa por allá. ¿Allá va ahí también? Allá también iba, y no encontramos ya ni dónde ni siquiera meternos. O sea que si te pasa algo, es responsable esa persona. Él es el responsable. David. Si me pasa algo a mí o a mi pareja, él es el único responsable que hay. David. David. Ok. Usted me dice que ya esa orden de arresto tiene. Casi un año. ¿De arresto o de alejamiento? Una orden de arresto y tiene orden de alejamiento también. También tiene orden de alejamiento. Ok. ¿Y qué te dicen cada vez que tú vayas? Tengo testigos, tengo audios que no han podido dar con él. ¿Así te dicen? Demasiado pequeño es de la Virginia Nivaje para no dar con él, con esa persona. ¿Y él siempre para ahí en la Virginia, tú me dices? Siempre está ahí. Y tiene un lavadero frente a Artística Ramírez, en la Virginia. ¿Y te dicen allá las autoridades que no dan con él? Que no han dado